Estás siendo paranoica, decían todos. Pero cuando la pediatra notó que el raro tipo de sangre de mi bebé no coincidía con el mío, el hospital inició una investigación. Las cámaras mostraron a mi tía en la sala de maternidad a las 3 de la mañana. ¿Y no estaba sola? Los resultados del análisis de sangre temblaban en mis manos mientras me sentaba en el consultorio de la doctora Morrison, tratando de procesar lo que acababa de decirme. Mi bebé, al que había estado amamantando durante 8 semanas, cuyos llantos había aprendido a interpretar, no podía ser mío. Eso es imposible, susurré, abrazando con fuerza a Oliver de 6 semanas. Debe haber un error. La expresión de la doctora Morrison era grave. Hice la prueba 3 veces, Melissa. Tu tipo de sangre es O negativo. Tu esposo, Ryan, es A positivo. Oliver resulta ser AB negativo. Genéticamente, esa combinación no es posible. Me llamo Melissa, y hasta hace 5 minutos pensaba que la ansiedad posparto me estaba haciendo imaginar cosas. La sensación persistente de que algo estaba mal, que los rasgos de Oliver se me hacían extraños, que nunca se calmaba cuando lo sostenía como decían las enfermeras, todos me decían que estaba exagerando. Las madres primerizas a veces se sienten desconectadas, me había asegurado mi tía Patricia durante una de sus muchas visitas. ¿Estás cansada, cariño? Todos los recién nacidos se parecen de todos modos. Patricia. Mi estómago se revolvió al recordar su nombre. Había sido tan servicial, después del parto, usando su credencial de enfermera para revisarnos constantemente, quedándose a pasar la noche cuando Ryan tenía que trabajar. Quizá demasiado servicial. Necesitamos contactar al hospital de inmediato, dijo la doctora Morrison, ya tomando su teléfono. Si hubo un error. No fue un error, me escuché decir. Las piezas empezaban a encajar con una claridad nauseabunda. Mi tía Patricia trabaja en St. Mary's. Estuvo en la sala de maternidad la noche que di a luz. Insistió en llevar a Oliver a la guardería para que yo pudiera descansar. La mano de la doctora Morrison se detuvo sobre el teléfono. ¿Estás sugiriendo qué? No sé qué estoy sugiriendo, interrumpí, aunque era mentira. En el fondo, sí lo sabía. Solo, por favor. Llama al hospital. En cuestión de horas, nuestra tranquila vida se convirtió en un caos. Administradores del hospital, personal de seguridad, policías, nuestro hogar se volvió un centro de comando para una investigación que revelaría lo impensable. Señora Harper, dijo la detective Janet Sullivan, colocando su laptop sobre nuestra mesa de cocina. Hemos obtenido las grabaciones de seguridad de la fecha de su parto. Necesito que vea esto, pero le advierto, es perturbador. Ryan me tomó la mano mientras comenzaba a reproducirse la imagen granulada. Ahí estaba la guardería, iluminada tenuemente, en calma. La hora mostraba 3:17 de la mañana, solo unas horas después de que yo diera a luz. Observé a Patricia entrar usando su gafete, moviéndose con la confianza de alguien que pertenecía ahí. Pero no estaba sola. Mi sangre se heló cuando otra figura la siguió. Margaret Dalton, la tía distante de mi madre, con quien no hablábamos desde hacía 5 años por una amarga disputa familiar sobre la herencia de mi abuela. Dios mío, exhalé. ¿Qué hace Margaret ahí? Sigue viendo, dijo la detective Sullivan con severidad. En la pantalla, Patricia levantó a un bebé de una cuna, la que tenía la etiqueta Harper, mientras Margaret iba a otra al otro lado de la habitación. Se encontraron en el centro y, con movimientos tan deliberados que no podían ser un error, intercambiaron a los infantes. Cambiaron las pulseras de tobillo. Modificaron las tarjetas de las cunas. Patricia puso al nuevo bebé en la cuna de mi hijo mientras Margaret acunaba al que debía ser mi verdadero hijo. No, gemí, abrazando instintivamente a Oliver, excepto que no era Oliver, ¿verdad? No era mi hijo en absoluto. Hay más, dijo la detective Sullivan, avanzando rápidamente la grabación. 20 minutos después. La grabación mostró a Margaret saliendo del hospital con mi bebé, caminando con calma como si tuviera todo el derecho de llevárselo. Patricia se quedó atrás, revisando monitores, interpretando a la tía dedicada que solo quería asegurarse de que su sobrino estuviera cómodo. El otro bebé, dijo Ryan con voz vacía. ¿De quién es el bebé que tenemos? La detective Sullivan abrió otro archivo.
Jacob Winters. Su madre, Diana, dio a luz la misma noche. Madre soltera, sin apoyo familiar. Ha estado criando a su hijo durante estas 8 semanas. La habitación dio vueltas. Otra madre había tenido a mi hijo. Lo había alimentado, consolado y criado mientras yo hacía lo mismo con el suyo. ¿Dónde está Margaret ahora?, pregunté. ¿Dónde está mi bebé? La estamos rastreando, me aseguró la detective Sullivan. Pero Melissa, hay algo más que necesitas saber. Encontramos comunicaciones entre Patricia y Margaret desde hace meses. Esto no fue espontáneo. Lo planearon durante tu embarazo. Nos mostró correos electrónicos impresos y mensajes de texto que me revolvían el estómago. Las palabras amargas de Margaret sobre cómo la habían excluido de la familia, sobre que yo no merecía la herencia de la abuela. Las respuestas de Patricia, simpatizando, planeando. Ella nunca quiso tener hijos propios, decía un mensaje. Pero si tiene al bebé de Melissa, tendría poder. Una reclamación de sangre por el dinero de la familia. Iban a usar a mi bebé para extorsionarnos, dije, la incredulidad luchando con la rabia. Parece que sí. Pero algo salió mal. Mira estos mensajes de 3 días después del parto. Leí los mensajes de texto desesperados de Margaret, no deja de llorar. Algo le pasa. Y la respuesta de Patricia, todos los bebés lloran. Tú quisiste esto. Aguanta. No pudo con ello, explicó la detective Sullivan. Los vecinos reportaron llanto constante, Margaret parecía agotada. Ha estado en una propiedad rentada a unas 2 horas de aquí. Tenemos unidades en camino. Quiero ir, dije de inmediato. Necesito ver a mi hijo. No es recomendable. Voy, dije con firmeza. 8 semanas. Lo ha tenido 8 semanas. Ni siquiera sabe que existo. Mientras nos preparábamos para salir, sonó mi teléfono. Un número desconocido. No contestes, empezó la detective Sullivan, pero yo ya había aceptado la llamada. ¿Melissa? La voz era áspera, agotada. Margaret. Sé que vienen por mí. ¿Dónde está mi hijo?, exigí. Está a salvo. Él. Dios, Melissa, lo siento mucho. Pensé que quería esto. Pensé que arreglaría todo, que me haría sentir que pertenecía de nuevo a la familia. Pero solo llora y llora, y veo tu cara cada vez que lo miro. Margaret, por favor. Patricia dijo que sería fácil. Que tú lo tenías todo, la herencia, el esposo perfecto, y ahora un bebé. Dijo que yo también merecía una oportunidad de ser madre. Pero no soy madre. Solo soy una mujer desesperada y patética que le robó el hijo a su sobrina. El teléfono quedó en silencio un momento. Luego, está en el hospital St. Gabriel. Lo llevé hace 1 hora. Tenía fiebre, y no podía dejar que sufriera por lo que hice. Les dije que era su tía, que lo cuidaba. Ahora está con ellos. La llamada se cortó. El camino al St. Gabriel fue un borrón. La detective Sullivan llamó antes, explicando la situación. Cuando llegamos, la seguridad y los administradores del hospital ya nos esperaban. Está en la sala pediátrica, cuarto 203, nos dijo una enfermera. Está estable, solo una infección leve en el oído. Pero... no esperé a escuchar el resto. Corrí, con Ryan a mi lado, siguiendo las señales hasta que irrumpimos en el cuarto 203. Y ahí estaba. Mi hijo. Mi verdadero hijo. A pesar de 8 semanas, a pesar de nunca haberlo sostenido, lo supe. Tenía la nariz de Ryan, la barbilla de mi madre. Cuando abrió los ojos al escuchar mi suspiro, eran del mismo verde que los de mi padre. Oh, bebé, sollocé, extendiendo los brazos hacia él. Mi niño. Mamá está aquí. Tu verdadera mamá finalmente está aquí. Se quejó al levantarlo, por supuesto que lo haría, yo era una extraña, pero lo abracé fuerte, respirando su olor, tratando de memorizar todo lo que había perdido. Tenemos que resolver la otra situación, dijo suavemente la detective Sullivan. Diana Winters viene de camino con Jacob. Ella, ahora sabe la verdad.
El encuentro fue surrealista. Diana llegó tan destrozada como yo me sentía, cargando al bebé que creí mío. Nos quedamos en ese cuarto de hospital, dos madres cuyas vidas habían sido devastadas por la codicia y la locura de otra persona. Sabía que algo estaba mal, susurró Diana, con lágrimas corriendo. Desde el inicio se sentía demasiado cómodo conmigo. Sin periodo de ajuste. Era como si fuera mío. Pero no lo era, ¿verdad? Sentí lo mismo con Oliver y Jacob, admití. Como si estuviera cuidando al hijo de otra persona. La trabajadora social del hospital supervisó el intercambio. Fue horrible, necesario y desgarrador. Jacob lloró por mí mientras Diana lo tomaba, mientras mi hijo, tendríamos que elegir un nuevo nombre porque Margaret lo había llamado de otra forma, gritaba en mis brazos. Esto es inédito, dijo la trabajadora social. Ambas necesitarán apoyo. Terapia. Tiempo para vincularse con sus hijos biológicos. Patricia fue arrestada esa noche en su casa, tratando de destruir evidencia. Finalmente confesó, alegando que lo había hecho por amor a Margaret, para ayudar a su hermana a tener lo que ella no podía. Pero los fiscales lo vieron diferente: conspiración, secuestro, fraude. Margaret se entregó la mañana siguiente, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en 8 semanas. Solo quería pertenecer, repetía. Solo quería volver a ser parte de la familia. El proceso legal tomó meses. Ambas fueron condenadas, Patricia a 12 años, Margaret a 8. El hospital enfrentó demandas masivas por las fallas de seguridad que lo permitieron. Pero lo más difícil fue aprender a ser madre de mi hijo, lo nombramos Thomas, en honor a mi padre, después de haber perdido sus 2 primeros meses. Cada hito que celebraba con Jacob era un recordatorio de lo que me perdí con Thomas: primera sonrisa, primera risa, la forma en que aprendió a dormir toda la noche. Todo eso pasó en la casa rentada de Margaret, con una mujer que lo había robado. Diana y yo empezamos a reunirnos para tomar café, las únicas 2 personas en el mundo que entendían por lo que la otra pasaba. Compartíamos historias de nuestros hijos, comparando personalidades y hábitos. Jacob todavía gira la cabeza cuando escucha tu voz en el teléfono, me dijo un día, 6 meses después. Y a veces, cuando lo meso, recuerdo cómo lo hacías tú. Thomas tiene el mismo patrón de llanto que cuando estaba con Margaret, admití. Tengo que recordarme que no es rechazo, solo es lo que aprendió. Nuestras familias pensaban que nos estábamos torturando, manteniendo esta conexión. Pero ayudaba, tener a alguien que entendiera el dolor complejo de amar a un niño que no era tuyo mientras aprendías a amar al que sí lo era. Ryan también tuvo dificultades. Se había encariñado con Jacob, me guió durante las primeras semanas de maternidad con el hijo equivocado. Ahora tenía que repetir todo con Thomas, que no conocía la voz, el olor ni el tacto de su padre. Lo arreglaremos, prometió en las noches más difíciles. Tenemos toda su vida por delante para compensar lo que nos perdimos. Mi relación con mi madre se desplomó cuando supo que sus hermanas habían conspirado para robarle a su nieto. La familia que antes desestimaba mis preocupaciones como paranoia ahora enfrentaba su propia culpa. El tío Jeffrey, esposo de Patricia, pidió el divorcio y se ofreció a testificar sobre la obsesión de su esposa con el lugar legítimo de Margaret en la familia. Un año después, en el primer cumpleaños de Thomas, su verdadero primer cumpleaños, Diana nos sorprendió apareciendo con Jacob y un pequeño regalo. No estaba segura de si era apropiado, dijo vacilante. Pero Jacob y Thomas, sus vidas siempre estarán conectadas. Tal vez deberían conocerse. Al ver a los 2 niños jugar, balbuceando en ese idioma que solo los bebés entienden, sentí algo en el pecho relajarse finalmente. Habían sido cambiados al nacer, criados por madres equivocadas, usados como peones en un retorcido juego de venganza familiar. Pero ahora estaban aquí, seguros, amados, donde pertenecían. ¿Sabes qué es extraño?, dijo Diana, observándolos. No me arrepiento de haber amado a Thomas esas 8 semanas. Fue real, aunque estuviera mal. Lo sé, respondí, entendiendo completamente. Jacob siempre tendrá un pedazo de mi corazón. Patricia me escribió cartas desde prisión, rogando perdón, diciendo que Margaret la había manipulado. Las quemé todas. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar. Me había robado el primer aliento de mi hijo en mis brazos, sus primeras semanas de vida, ¿todo por qué?
políticas familiares y dinero. Pero al ver a Tomás reír, alcanzando su pastel de cumpleaños con sus gorditos deditos, me di cuenta de algo. Patricia y Margaret habían intentado destruirnos. Casi lo lograron. Pero al final, la verdad salió a la luz. El amor encontró su camino. Y dos niños terminaron exactamente donde debían estar, aunque el camino casi nos rompe a todos. Por la familia, brindó Ryan, levantando su copa. La verdadera. La que no roba bebés. Era un humor negro, pero nos lo habíamos ganado. Sobrevivimos a lo impensable y salimos del otro lado. Marcados, sí. Cambiados, definitivamente. Pero intactos. Y mientras Thomas se untaba de betún en el cabello, balbuceando, mamá, por centésima vez ese día, supe que eso era suficiente. Perdimos los 2 primeros meses, pero teníamos toda la vida para compensarlos. La verdad nos había salvado, aunque llegara 8 semanas tarde.